¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero presentarles un tema bastante importante, y es que The Economist nos habla cómo este tema de los subsidios verdes que tiene Estados Unidos en mente, o su supuesta ley de la reducción de la inflación, bueno, ya le está causando serios dolores de cabeza a Europa. Y ojo con lo que dicen, porque ya nos están comentando cómo se está gestando esta ruptura comercial transatlántica. Definitivamente, amigos, esto ha estado afectando muy seriamente en este sentido a esta unión. ¿Qué va a pasar con su comercio? Mira, durante años, Europa ha instado al mundo a seguir este ejemplo de la reducción de las emisiones de carbono. En agosto, ya el gobierno federal de Estados Unidos finalmente hicieron caso a su consejo. El presidente Joe Biden firmó un paquete gigante de subsidios verdes, y lejos de complacer a Europa, esta ley de la reducción de la inflación, o IRA por sus siglas en inglés, que van a repartir, y ojo con la cantidad, 369 mil millones de dólares para beneficios corporativos a partir de enero. Esto ya provocó una disputa transatlántica, y es que se habla que ya va a haber una guerra comercial que van a enfrentar a Europa contra los Estados Unidos, incluso cuando ambos han sido aliados en una guerra real con lo que está pasando en Ucrania. Y es que, al limitar estas políticas en favor de muchos europeos, los estadounidenses han avivado ya la lucha entre amigos. Europa quiere que Estados Unidos se vuelva más verde, pero no así. La principal queja de que los Estados Unidos se están ocupando de asuntos comerciales en nombre de sus 27 estados miembros es que una parte de esta IRA o su ley de reducción de la inflación está destinada a las empresas que fabrican cosas en Estados Unidos, o en el tema de sus vecinos intermedios como Canadá y México. Los autos eléctricos que se ensamblen en América del Norte, por ejemplo, van a calificar para una exención de impuestos con un valor de hasta $7,500. Incluso aquellos fabricantes parcialmente en Europa no van a obtener nada. Y es que esto está violando ya los principios de libre comercio que se están suponiendo obligar a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Los estadounidenses entienden esta frustración de Europa, pero no se están disculpando. Los fragmentos proteccionistas son populares entre los legisladores demócratas que han sido respaldados por los sindicatos, porque sin ellos, el equipo de Biden no habría podido luchar con el proyecto de ley del Congreso. Esto es lo que ya están comentando los expertos, pero mejor un trato imperfecto que ninguno en absoluto. Y es que ya se necesita descaro para que Europa se oponga a una mezcla de proteccionismo, subsidios y visiones estatistas como deberían de ser las industrias. Y es que tal cosa no son precisamente raras en el viejo continente. Europa nunca se ha sentido emocionada cuando se burlan de las normas de la OMC. Hay que reconocer que tiende a seguirlas. Por un tiempo, estuvo preparado para mirar hacia el otro lado, considerando que un poco de transgresión de las reglas era un precio aceptable para lograr que los Estados Unidos redujeran las emisiones de carbono de manera más feroz. Pero su paciencia ahora se está agotando. En las últimas semanas, varios gigantes industriales europeos han revelado sus planes para invertir en Estados Unidos en lugar de en casa. ¿Quién los puede culpar? La energía se ha vuelto mucho más costosa en Europa, especialmente desde que los tanques rusos entraron en Ucrania en febrero. Una de las razones es que Europa ha coordinado con los estadounidenses imponer duras sanciones al régimen de Vladimir Putin, y esto ha llevado a Rusia a cortar todas las entregas de gas. Europa sufre más por esto que la tierra de la libertad y el hogar de los frackers. Y así, los políticos europeos les irrita que las fábricas europeas estén amenazadas no solamente por el revanchismo ruso, sino también por los subsidios de tío Sam. Estados Unidos y Europa son aliados cercanos geopolíticamente. Económicamente se ven cada vez más como enemigos. Europa todavía espera que Estados Unidos diluya estos elementos proteccionistas de su ley de reducción de la inflación. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha estado presentando ya el caso esta semana durante su visita a los Estados Unidos. Los funcionarios se están reuniendo entre bastidores para ver si se puede modificar la letra pequeña. Y una primera opción posible sería llevar a Estados Unidos ante la OMC, y aquí con la esperanza de que el dictamen de sus nuevos subsidios son ilegales.
Tales disputas obviamente que van a ser largas, pero cualquier cosa va más allá del cambio cosmético parece poco probable. Esto va a dejar a Europa teniendo que responder, y ninguna de sus opciones parece buena. Cada una va a dividir más a la Unión Europea, de forma diferente en cuestiones infructuosas y aburridas. Y acá, la batalla transatlántica por los subsidios a los aviones de Airbus o Boeing duró 17 años. Cuando terminó en 2021, era imposible decir quién había ganado, aparte claro de los abogados. Hoy en día no está claro que la OMC tenga la capacidad de procesar este caso. En el caso del expresidente estadounidense y más tarde el señor Biden, paralizaron este mecanismo de resolución de disputas, bloqueando todos los nuevos nombramientos de los jueces. Y ojo, quiero hacerlo en una intervención por la democracia comercial que va a exponer ya una brecha entre los europeos que son escépticos de la globalización. En el caso de Francia, por ejemplo, que ha estado presionando por esquemas de comprar productos europeos. Hay otro como los Países Bajos o Irlanda, que creen que su prosperidad depende del comercio abierto. Y así, tanto Estados Unidos como Europa saben que China es un rival económico en común. Se alegran de verlos pelear. Pero acá, instó al mundo a seguir su ejemplo en la reducción de las emisiones de carbono. En agosto, el gobierno federal de Estados Unidos finalmente hizo caso a su consejo, y el presidente Joe Biden firmó este paquete gigante de subsidios verdes. Pero lejos de complacer a Europa, esta ley de la reducción de la inflación, la IRA, va a repartir dinero. Y acá la enviada comercial estadounidense Katherine Tai ya ha sugerido una segunda posibilidad para Europa. Simplemente debería de responder a la IRA con un programa propio de subsidios gigantes, y de hecho eso nivelaría el campo de juego. Si Europa pudiese permitírselo, claro está, pero hay países que pueden. Alemania, digamos, tiene mucha industria y poca deuda. Pero si derrochan ayuda de empresas nacionales, esto supondría un duro golpe para el mercado único de la Unión Europea, y ahí está el plan: recaudando mediante préstamos conjuntos que sería reembolsado principalmente por países ricos, pero que se gastarían en todo el bloque. El simple hecho de hablar de un esquema de este tipo ya reabrió la grieta europea más antigua de todas, enfrentando así a los sureños derrochadores contra los norteños tacaños que no quieren subsidiarlos. Y parece ya un fracaso. Alemania, de 200.000 millones o 206.000 millones de dólares para ayudar a los hogares y a las empresas a lidiar con los altos precios de la energía, ya irritó a muchos otros países de Europa. ¿Cómo puede una empresa eslovaca competir con una alemana, dado el escaso presupuesto de su gobierno? Y aquí la división es entre grandes países de la Unión Europea con gobiernos adinerados y grandes empresas globales, y los países más pequeños que no tienen ninguno. Hay una tercera opción. Sería imitar el festival de subsidios estadounidenses, pero financiados obviamente por la Unión Europea. A algunos les va a gustar una repetición del NGEU, un fondo posterior al tema del bicho, de 750.000 millones de euros en compensaciones. Pero las quejas europeas sobre el proteccionismo estadounidense tendrían más peso si la Unión Europea no hubiera ideado políticas bastante similares a las del señor Biden. Macron ya proclamó la necesidad de autonomía estratégica, tan fuerte y tan a menudo que Estados Unidos ya está claramente escuchándolo. Y es que ningún plan europeo va a obstaculizar el comercio de forma tan descarada como lo va a hacer la ley de reducción de la inflación. Pero los aranceles planificados de la Unión Europea sobre las importaciones de países sin intención de reducir sus emisiones de carbono son adyacentes al proteccionismo, y al igual que las nuevas reglas diseñadas para evitar que algunas empresas extranjeras inviertan en la Unión Europea. Y si bien es cierto que los subsidios pagados en Europa también están disponibles para empresas extranjeras, las locales saben mejor cómo presionar para obtener estos subsidios que les corresponderían. Europa se está quemando con las políticas estadounidenses, pero ayudaron ellos a iniciar este fuego. Entonces, ¿cómo ve nada más esta situación donde The Economist ya está hablando de una división más en términos comerciales de esta alianza transatlántica?
Vean cómo Estados Unidos prácticamente está mirando para casa, está tratando de evitar una vez más que Alemania se le salga del redil como lo estaba viniendo haciendo en esta unión que tenía prácticamente con una energía tan barata que venía de Rusia y con un mercado que sigue en crecimiento, que es China. Ante los nuevos corredores económicos que se venían en Eurasia, ante las nuevas rutas comerciales, ante las vastas cantidades de materias primas que iban a estar abundantes en estos mercados, ¿qué iba a pasar para Estados Unidos si permitía que Alemania se siguiese saliendo del redil? Vean esto, todo le salió a Estados Unidos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto: piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Para la Granja Humana MX nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.